Oaxaca, octubre de 2017. La caída de Rafael Inclán no comenzó con un aplauso que se apaga ni con una crítica cruel en la prensa. Comenzó con un sonido mínimo, casi doméstico, que en México puede ser mortal. Un teléfono sonando dentro de una habitación de hotel. Nada más. Inclán acababa de regresar del set de Mi marido tiene familia. Tenía el cuerpo cansado, la cabeza aún llena de diálogos, y esa sensación antigua de quien cree haber sobrevivido a todo. A sus 76 años, había pasado por modas, escándalos y olvidos. Se sentía a salvo. Entonces sonó el teléfono, un número desconocido, una voz seca, y después, el ruido. Disparos, gritos, amenazas pronunciadas con una calma aterradora. No hubo golpes, no hubo encapuchados. Lo que hubo fue algo peor. Una prisión invisible construida con palabras. Le dijeron que el hotel estaba rodeado, que un cártel se movía por los pasillos, que no colgara, que no llamara a nadie, que obedeciera. Cada 3 minutos el teléfono volvía a sonar. 3 minutos para respirar, 3 minutos para dudar, 3 minutos para entender que su vida, real esta vez, ya no era un guión. Años después, Inclán admitiría el error con una frase sencilla. No colgué. Me hicieron quedarme en la línea. Esa noche, el hombre que había dominado escenarios y cámaras durante 6 décadas fue derrotado sin que nadie tocara su puerta. Bastó el miedo. Bastó la certeza de que ya no tenía control. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió para siempre. Porque el secuestro no solo vació una cuenta bancaria. Se llevó lo último que le quedaba intacto, la sensación de estar a salvo, el orgullo silencioso del actor veterano, la idea de que el éxito pasado todavía lo protegía. Rafael Inclán es el rostro de una generación que ganó dinero como si el tiempo no existiera. Estrellas de los años 70 y 80 que vivieron rápido, gastaron más rápido aún y nunca miraron hacia adelante. Cuando en 2017 le exigieron hasta $1,5 millones de pesos y solo pudieron reunir una fracción, quedó expuesta la verdad. No había colchón, no había retiro, no había red. Hoy, con más de 80 años, Inclán lo dice sin adornos. No tengo capital para jubilarme. A veces, bromea pidiendo que le fíen un café. No es humor, es supervivencia. Imagínalo por un segundo. 60 años haciendo reír a un país entero. Y al final, frente a una cámara, no para recibir un homenaje, sino para confesar que lo perdió todo. Cuando Inclán dice, lo tiré todo, gracias a Dios, no habla de liberación. Habla del silencio que queda cuando la cuenta llega, y no hay con qué pagarla. Nació en Mérida, Yucatán, pero decir que nació en un lugar es una forma elegante de mentir. Rafael Inclán nació en movimiento, en el vaivén de una carpa que nunca se quedaba quieta, en la vida de maleta medio abierta y cama prestada que sus padres conocían como destino. Su padre, Alfonso Jiménez, el cómico al que llamaban El Kilómetro, llevaba ese apodo como una sentencia, siempre en la carretera, siempre con la risa por delante y la estabilidad detrás, cada vez más lejos. Su madre, Gloria Alicia Inclán, también era actriz, y la escena más cruel de esa herencia no fue una película ni una fotografía, fue un final real. Una muerte sobre el escenario mientras interpretaba escarabajos, como si la vida le hubiera dejado a su hijo una idea fija, que el escenario es donde se vive, y también donde se paga. En la sombra de esa familia aparecía otro nombre que pesaba como una medalla y como una carga: Miguel Inclán, tío. Rostro del cine mexicano de otra época. El tipo de apellido que abre puertas pero también exige que nunca bajes la guardia. Y a un costado, como un espejo posible, Alfonso Sayas, el primo que luego sería rey del humor en ese mundo donde el dinero olía a cabaret y a madrugada. Inclán creció aprendiendo una lección que nadie le enseñó con palabras: lo permanente estorba. Un niño que duerme detrás de bambalinas, que despierta con el sonido de los aplausos de otros.
No piensa en cuentas bancarias ni en escrituras. Piensa en sobrevivir al siguiente viaje. Y cuando por fin llegó la década que lo convirtió en rostro de masas, esa educación de lo efímero se mezcló con el veneno perfecto. Los años 70 y 80 en México trajeron el auge del cine de ficheras, un universo de barras, música, picardía y billetes fáciles, películas hechas rápido, vendidas rápido, pagadas en efectivo como si el país entero estuviera de fiesta y nadie quisiera que amaneciera. Ahí, Inclán encontró el terreno exacto donde su carácter se volvía leyenda. No era solamente gracioso, era reconocible, cercano, el tipo de hombre que el público sentía como propio. Junto a nombres como Zayas y Alberto Rojas, El Caballo se volvió parte de una maquinaria que parecía infinita. Filmaba y filmaba. Más de 100 películas en esa etapa. Y él mismo lo diría con una franqueza que hoy suena como epitafio, que nunca contó el dinero y nunca contó los años. Pero aquí está la contradicción que nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Rafael Inclán no era un actor limitado, ni un payaso del montón. Podía hacer teatro serio, podía tocar textos difíciles, podía sostener un personaje con la misma intensidad con la que sostenía una carcajada. Llegó a interpretar El avaro de Molière, a caminar por territorios de cine más exigente, incluso bajo la mirada de directores como Arturo Ripstein. Tenía talento real, de ese que no se fabrica con fama. Y aún así, el escenario donde ganaba respeto no era el mismo donde perdía todo. Porque el cine de ficheras no solo le dio dinero, le dio un código. En ese mundo, un hombre valía lo que gastaba. La generosidad se confundía con poder. El aplauso no se compraba con técnica, se compraba pagando la cuenta de todos. Y él, criado sin raíces, con el ego de estrella y el hambre vieja de quien jamás se sintió seguro, cayó en la trampa más silenciosa. Creer que el dinero era un río que nunca se seca. A veces, la vida te marca un punto de fuga con un amor que no sale bien. Su historia con Maribel Guardia se volvió una de esas heridas que se cuentan bajito. Una pasión que no terminó en refugio, sino en rechazo. Y cuando ella eligió a alguien más serio, más estable, Inclán no aprendió a detenerse. Aprendió a acelerar, beber, salir, gastar, demostrar que nada le dolía. Así se construyó su origen verdadero, no el lugar donde nació, sino el hábito que lo iba a perseguir hasta la vejez. Un hombre que podía interpretar al avaro con maestría y sin embargo vivir como el botarate más brillante de su generación. Y en esa diferencia, entre lo que sabía hacer y lo que no supo cuidar, ya estaba escondido el final. Nadie lo obligó a ser pobre. Esa es la frase más cruel de esta historia, porque suena a sentencia y, al mismo tiempo, a confesión. Rafael Inclán no fue un hombre que perdió todo por un golpe maestro de un estafador, ni por una traición espectacular, ni por un juicio que lo dejó en la calle. Su caída fue más silenciosa y por eso más aterradora. Fue una suma de pequeñas decisiones repetidas durante décadas, como una gotera constante que termina por pudrir la casa entera, aunque desde afuera todavía se vea bonita. Él mismo usó la palabra que lo define mejor que cualquier titular. Botárate. No lo dijo con orgullo, lo dijo con esa risa amarga del que entiende tarde lo que hizo. Un botarate no es solo alguien generoso, es alguien que confunde el dinero con aplauso, la cuenta pagada con cariño, el derroche con respeto. Y en el México que lo vio convertirse en ídolo popular durante los años 70 y 80, esa confusión estaba premiada. En el mundo del cine de ficheras, en el ecosistema de la noche, el hombre que no pagaba era el hombre que no existía. Guardar era ser tacaño. Medir era ser cobarde. Y Rafael, que venía de una vida nómada donde nada duraba demasiado, aprendió a vivir como si la abundancia fuera un derecho eterno y no un accidente histórico. Piénsalo. Una generación de actores que cobraban en efectivo, que recibían sobres gruesos después de una jornada de rodaje,
que se subían al auto con el bolsillo caliente y el ego todavía más caliente. Inclán fue uno de los rostros más reconocibles de ese tiempo, un hombre que llenaba salas, un tipo que entraba a un bar y el bar se convertía en escenario. Ahí empieza el error verdadero, porque lo que para otros era un trabajo, para él se volvió identidad. Y la identidad, cuando se sostiene en el gasto, necesita combustible constante. No puedes ser el que invita una vez. Tienes que serlo siempre. La fama exige repetición, el personaje exige continuidad. Y cuando el personaje se vuelve hábito, ya no sabes parar. No había educación financiera en su historia. No había un padre sentado en la mesa explicándole ahorro, inversión, propiedad, retiro. Había carretera, gira, carpa, aplauso. Había la idea de que el futuro siempre se aplaza porque mañana hay otra ciudad. Y por eso, cuando el dinero llegaba, él lo veía como algo que debía circular rápido, como si retenerlo fuera una mala señal, como si el destino se enojara si uno intenta asegurarse. Esa superstición también existe en la pobreza. El miedo de perder te empuja a gastar antes de que se te escape. Es una forma de control, aunque sea falsa. También estaban los otros, los amigos, los que rodean a un hombre que paga, los que se ríen más fuerte cuando él está en la mesa, los que prometen lealtad eterna con una copa en la mano. Algunos de esos amigos, dicen, intentaron advertirle, pero advertir a alguien como Inclán era como pedirle al fuego que no queme. Él prefería el instante de gloria que da una cuenta pagada a la tranquilidad silenciosa de una libreta de ahorros. Prefería el ruido de la madrugada al silencio de una casa propia. Y ahí aparece el dato que duele porque es simple. No acumuló patrimonio, no levantó un refugio. Mientras otros colegas invertían, compraban, guardaban algo para el día en que las cámaras se apagaran, él siguió viviendo como si siempre hubiera otra toma, otro rodaje, otra invitación, otro sobre. La caída no llegó de golpe, llegó por desgaste. Ropa, autos, noches largas, generosidad convertida en obligación, hábitos que no bajaron aunque el trabajo sí. Cuando el cine que lo sostuvo empezó a perder fuerza en los años 90, el dinero dejó de entrar como río, pero el cuerpo seguía pidiendo la misma vida. Y entonces, como pasa con los artistas que solo tienen un oficio, empezó el trueque más caro. Salud por dinero, trabajo por dolor, volver una y otra vez al set, porque detenerse significaba enfrentarse al vacío. Un vacío financiero, sí, pero también emocional. Porque si no estaba trabajando, ¿quién era? Si no estaba siendo el que hace reír, el que entra y domina el lugar, el que paga, el que vive rápido, ¿qué quedaba? Lo más inquietante es que, visto desde afuera, todavía parecía un hombre fuerte. Ese es el truco de la fama. La gente cree que si te reconoce, estás a salvo. Pero la fama no paga medicinas. La fama no compra retiro. La fama no te protege cuando el teléfono suena en la noche y alguien decide convertir tu miedo en negocio. Y aquí es donde esta parte se conecta con lo que viene, porque el secuestro no cayó sobre un millonario. Cayó sobre un hombre que llevaba años viviendo al día, sobre un actor veterano que todavía conservaba el orgullo de estrella, pero ya no tenía el colchón de estrella. Un botarate siempre cree que la vida le va a perdonar la próxima, que todavía hay tiempo, que el show sigue. Y durante décadas con Rafael Inclán, el show sí siguió. Hasta que un día, la vida hizo lo que siempre hace, cobró. Hay ruinas que no se ven desde la calle. La gente mira a Rafael Inclán y piensa en carcajadas, en noches largas, en ese México de cine y cabaret, donde el hombre que hace reír parece invencible. Pero el verdadero derrumbe no ocurrió en una taquilla, ni en un contrato, ni siquiera en una cantina. Ocurrió en casa, en el lugar donde nadie aplaude, donde no existe el personaje, donde el costo del ego lo pagan otros. Y en su caso, la escena más brutal no tiene música de fondo. Tiene madera vieja, una pared delgada y un agujero.
Imagínate esa vecindad en la calle Luis Moya, una de esas viviendas donde el aire huele a humedad y a comida recalentada, donde todo se escucha, donde la intimidad es un lujo. Antes de irse a la fiesta, antes de perderse en la madrugada con amigos y promesas, Inclán hacía algo que hoy parece casi simbólico. Metía dinero en un hueco del muro para que su esposa Adela y los niños pudieran sobrevivir mientras él se iba. No era un gesto de amor, era una forma de ausentarse sin sentirse culpable. Como si el billete pudiera ocupar el lugar del cuerpo. Como si la paternidad se resolviera con un sobre escondido. Ese agujero en la madera se convierte en el retrato perfecto de su tragedia familiar. Una presencia falsa, un padre convertido en truco, un proveedor que paga pero no se queda. Y cuando el primer hijo, Rafael, apenas tenía unos meses de nacido, llegó la parte que no se cuenta en las entrevistas de nostalgia. Inclán se fue de gira durante 1 año y medio, 18 meses. En ese tiempo, volvió a ver al bebé 4 veces. 4. No porque no pudiera, sino porque no quiso frenar. Después lo admitiría con una honestidad que suena como castigo, que abandonó a su pareja y a su hijo por la carrera. La palabra carrera suele sonar heroica, pero aquí se vuelve excusa. Porque mientras él construía un nombre, en casa se construía una herida. Ese es el punto que lo cambia todo. La pobreza financiera puede aparecer de golpe, pero la pobreza emocional se instala despacio. Se vuelve normal. El niño aprende a no esperar. La esposa aprende a no pedir. Y el padre aprende a pensar que nadie lo necesita de verdad, porque nadie le reclama ya. Así nace el vacío que más tarde lo perseguiría, incluso cuando la fama ya no alcanzaba para taparlo. Con los años, la vida le puso un segundo espejo. Joel, el otro hijo, creció en ese clima donde el padre era más leyenda que persona. Y ahí apareció la crisis que ningún papel de ficheras le enseñó a enfrentar. Joel cayó en una tristeza profunda, una oscuridad que no se arregla con dinero en un agujero ni con una promesa hecha deprisa. Cuando Inclán finalmente llegó a verlo, no llegó como un padre sólido, llegó como un hombre tarde, con la urgencia de quien percibe que el tiempo se acabó y que ya no hay maquillaje posible. Entonces, ocurrió la confesión. Joel le dijo quién era. Le dijo que era homosexual. En el México que moldeó a Inclán, un país de machismo orgulloso, de bromas crueles, de masculinidad como armadura, la reacción típica habría sido rechazo o silencio. Y sin embargo, aquí sucede algo que duele justamente porque es humano. Inclán no lo empujó, no lo negó, no le pidió que cambiara, lo abrazó. Le dijo que lo abrazara, que lo amaba y que estaba orgulloso de él. Es una escena luminosa, sí, pero también es una escena triste, porque tiene el color de la redención tardía. El amor llega, pero llega cuando ya hubo demasiadas noches sin amor. Por eso, cuando hoy se describe la relación con sus hijos como una relación más de amigos que de padre e hijos, no suena a modernidad, suena a rendición. Él mismo lo expresó con una frase que cae como plomo: que no lo vean como padre, que lo vean como amigo, porque como padre fracasó. Esa frase no busca lástima, busca verdad. Y la verdad es que el respeto se construye con presencia, no con billetes escondidos. Lo más cruel es que esa herida familiar no quedó en el pasado como una anécdota. Se quedó viva, porque el hijo que vio 4 veces en 18 meses sería el mismo que años después tendría que moverse desesperado para conseguir dinero cuando el mundo se volvió peligro real. Y el padre que aprendió a huir de casa con una fiesta, un día descubriría que también se puede huir sin moverse, encerrado, temblando, obedeciendo una voz al teléfono. Las tragedias siempre se conectan, solo tardan en mostrarnos el hilo. Y ahora entiende esto. Antes del secuestro, antes de la miseria, antes de la vejez que lo expone, el golpe más profundo ya estaba dado. No era el dinero, era el hogar convertido en deuda. Una deuda que no se paga con entrevistas ni con chistes,
Una deuda que solo se paga con tiempo. Y el tiempo, en esta historia, fue lo único que él tiró como si fuera infinito. La peor cárcel no tuvo paredes, no tuvo sogas, no tuvo hombres armados frente a él. La peor cárcel de Rafael Inclán fue una habitación de hotel y un teléfono que no dejaba de sonar. Oaxaca, octubre de 2017. 10 horas que no aparecen en ningún contrato, pero que marcaron el final de todo lo que aún se sostenía en pie. Inclán acababa de terminar una jornada larga de grabación. El cuerpo cansado, la mente en automático, esa rutina que los actores veteranos conocen bien. Cerró la puerta, dejó el saco sobre una silla y pensó que la noche, por fin, le pertenecía. Entonces sonó el teléfono. No fue un saludo, no fue una confusión, fue una orden disfrazada de amenaza. Una voz le dijo que no colgara, que escuchara. Y después, como si alguien hubiera ensayado la escena con precisión quirúrgica, llegaron los sonidos. Disparos, gritos, sirenas lejanas, la ilusión perfecta del caos. Le dijeron que el hotel estaba rodeado, que un grupo armado controlaba los pasillos, que si colgaba, moría. Y ahí ocurrió lo más devastador. Rafael Inclán, un hombre que había pasado 60 años dominando escenarios, quedó inmóvil. No gritó, no llamó a nadie. Obedeció. Cada 3 minutos, el teléfono volvía a sonar. 3 minutos para pensar que quizá todo era mentira. 3 minutos para convencerse de que no podía arriesgarse. 3 minutos para sentir cómo el miedo se volvía una orden interna. Eso es un secuestro virtual. No te llevan, te encierran en tu cabeza, te aíslan, te quitan el tiempo y te roban la lógica. Mientras él permanecía atrapado en esa habitación, los mismos delincuentes llamaban a su familia. Decían que lo tenían, que estaba secuestrado, que había que pagar. El truco funcionó porque el teléfono de Inclán estaba ocupado. Nadie podía verificar nada. La realidad quedó suspendida. La exigencia fue clara. Entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Una cifra que, para alguien que vivió como estrella durante décadas, debería haber sido posible. Pero aquí aparece la verdad desnuda. Inclán no tenía ese dinero. No lo tenía en el banco. No lo tenía guardado. No lo tenía en ningún lado. Lo único que existía era lo inmediato, lo que entraba y salía. Cuando intentó negociar, cuando explicó que no podía pagar, no habló como una celebridad. Habló como un hombre acorralado. Dijo que solo tenía una fracción, 10, quizá 15%. Fue su hijo Rafael quien tuvo que salir a la calle a hacer lo impensable. Llamar, pedir, correr, reunir dinero a contrarreloj para salvar a su padre. Al final, lograron juntar alrededor de 200,000 a 250,000 pesos. No era la cifra exigida, pero fue suficiente para que el infierno terminara. 10 horas después, el teléfono dejó de sonar. Nadie tocó la puerta. Nadie apareció. La habitación seguía intacta. Pero Rafael Inclán ya no era el mismo, porque el secuestro no terminó cuando colgó. Ahí empezó otra cosa. La certeza de la fragilidad, la vergüenza de no haber podido pagar, la humillación silenciosa de descubrir que el personaje que construyó durante toda una vida no servía para protegerlo. No tenía guardaespaldas, no tenía dinero, no tenía poder, solo miedo. Después vendría la paranoia, la sensación de ser observado, el sobresalto ante cualquier llamada, el cuerpo reaccionando antes que la razón. El orgullo, ese que lo acompañó durante décadas, quedó hecho polvo. Inclán lo diría después con una franqueza brutal. Fue mi culpa, no colgué. Me quedé ahí, como si admitirlo fuera la única forma de recuperar algo de control. Ese episodio no solo vació lo poco que quedaba en su bolsillo, vació la confianza, la calma, la idea de que, pese a todo, aún estaba a salvo. Desde ese día, cada trabajo se volvió urgente, cada peso necesario. El secuestro no fue un capítulo aislado,
Fue el golpe que reveló lo que ya estaba roto. Un hombre sin red, sin ahorro, sin refugio, enfrentado de pronto a un país donde el miedo también se paga en efectivo. 10 horas bastaron para desnudar una vida entera. Y cuando el miedo se va, lo único que queda es la cuenta. Y esa cuenta, para Rafael Inclán, empezó a llegar esa noche. La caída no fue inmediata. Fue lenta, silenciosa, casi educada. Como si la vida de Rafael Inclán hubiera decidido no empujarlo de golpe, sino quitarle cosas una por una. Primero la tranquilidad, luego la confianza, después el cuerpo y al final algo mucho más peligroso, la dignidad de elegir cuándo parar. Después del secuestro virtual de 2017, Inclán siguió trabajando. No porque estuviera bien, no porque quisiera, sino porque no había alternativa. A los 80 años, un actor con 6 décadas de trayectoria no debería estar pensando en la siguiente llamada de casting como una cuestión de supervivencia, pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Cada proyecto dejó de ser una elección artística y se convirtió en una urgencia económica. El miedo no se fue cuando colgó el teléfono aquella noche en Oaxaca. Se instaló, se volvió rutina. Cualquier número desconocido activaba el pulso acelerado. Cualquier hotel era un territorio hostil. Dormir ya no era descanso, era vigilancia. El cuerpo envejece más rápido cuando vive en alerta permanente, y el de Inclán empezó a pasarle factura. Las grabaciones se volvieron más pesadas. Jornadas largas, frío en los foros, esperas interminables sentado en una silla de plástico. Lo que antes era parte del oficio ahora se sentía como castigo. Su salud comenzó a resentirse. Dolores constantes, fatiga, problemas de presión. Nada espectacular, nada que hiciera titulares. Justo por eso era más peligroso. El desgaste silencioso. En entrevistas posteriores, Inclán empezó a decir en voz alta algo que durante años fue un tabú entre actores de su generación. No tenía ahorros, no tenía retiro, no había un fondo esperando. Todo lo que entró, salió. Restaurantes, amigos, fiestas, ayudas, excesos. El dinero nunca fue un plan, fue una corriente. Y cuando la corriente se seca, el suelo aparece de golpe. Yo no puedo retirarme, dijo en televisión con una sonrisa que no alcanzaba a cubrir el mensaje. No tengo capital para descansar. Lo dijo como quien hace un chiste, pero no lo era. Detrás de esa frase había una realidad brutal. Un país donde el aplauso no paga medicinas, donde la fama no cubre la renta, donde los homenajes no compran tiempo. La industria, esa misma que lo aplaudió durante décadas, no tenía un plan para él. No hay seguros emocionales para actores veteranos. No hay red de contención cuando el cuerpo ya no responde igual. Los papeles se reducen. Las ofertas llegan con cuentagotas, y cuando llegan, no siempre son dignas, pero se aceptan, porque decir no es un lujo. Inclán empezó a hablar del dinero sin rodeos, de las deudas pequeñas, de pedir fiado un café, de estirar los pesos, de vivir al día. Esa confesión pública fue, para muchos, más impactante que el propio secuestro, porque rompía una fantasía colectiva, la idea de que una estrella siempre está a salvo, de que el pasado glorioso garantiza el futuro. Pero el cuerpo seguía ahí, recordándole la edad. Caminar más lento, respirar más pesado, memorizar diálogos con más esfuerzo. El escenario ya no perdona, y el público tampoco suele hacerlo. No por crueldad, sino por costumbre. El espectáculo siempre mira hacia adelante. En medio de todo eso, apareció algo todavía más doloroso: la dependencia, la necesidad de apoyo familiar, de ayuda para cosas básicas. No total, no permanente, pero suficiente para herir el orgullo de un hombre que pasó la vida siendo autosuficiente. Inclán nunca lo dramatizó, pero tampoco lo ocultó. Decía la verdad como quien se rinde sin levantar bandera blanca. Cada entrevista era un equilibrio incómodo entre la gratitud y la vergüenza. Agradecía el trabajo. Agradecía seguir vivo.
agradecía seguir siendo recordado. Pero también dejaba claro que el sistema no perdona la vejez cuando llega sin blindaje, que el talento no sustituye a la previsión, que el carisma no paga la cuenta final. Y aquí está el punto más duro de todos. El secuestro no fue el final, fue el acelerador. El evento que obligó a mirar una realidad que ya estaba ahí, una vida construida sobre el presente eterno, sobre la idea de que mañana siempre habrá otro proyecto, otra llamada, otro escenario, hasta que un día no lo hay. Rafael Inclán no cayó por falta de trabajo, cayó por haber vivido como si el tiempo no cobrara intereses, por haber pertenecido a una generación a la que nunca le enseñaron a pensar en el después, donde el éxito era ahora o nunca. Y el ahora duraba lo que duraba la juventud. En esta etapa, ya no se trataba de fama, ni de aplausos. Se trataba de resistir, de mantenerse en pie el tiempo suficiente, de no convertirse en una nota de nostalgia, de no ser reducido a un recuerdo mal contado. Pero el cuerpo, el miedo y la cuenta bancaria no negocian. Y poco a poco, la vida de Rafael Inclán entró en una fase donde cada día era una administración de pérdidas, no grandes tragedias, pequeñas renuncias. Y eso, para alguien que lo tuvo todo sin pensarlo, es el desgaste más cruel de todos. Porque cuando el telón empieza a bajar sin que tú lo pidas, ya no importa cuántas veces hiciste reír al país. Lo único que importa es si estás listo para quedarte solo, cuando el ruido se apaga. El ciclo no se rompe con un escándalo. Se apaga con cansancio, con días iguales, con silencios largos. Y eso es exactamente donde llega Rafael Inclán en esta etapa de su vida. No al final de una carrera, sino al final de una ilusión que lo acompañó durante décadas. La idea de que siempre habría alguien más, algo más, una mesa más, una noche más que lo salvara de quedarse solo. Su tercer matrimonio parecía desde afuera una última oportunidad de estabilidad. Una mujer mucho más joven. Una historia que, en el imaginario popular, suele venderse como triunfo tardío. Pero la realidad fue otra, la distancia. Dos países distintos, dos rutinas que no se cruzan, ella en Las Vegas, él en México, aferrado al trabajo porque no tiene otra opción. No hay un hogar compartido, no hay una vejez acompañada, hay llamadas, hay mensajes, hay la certeza incómoda de que el tiempo corre más rápido para uno que para el otro. Esa separación no se grita, se asume. Inclán nunca se presenta como víctima del amor. Simplemente deja caer frases que lo dicen todo. Que no puede dejar de trabajar. Que no puede mudarse. Que no puede descansar. En el fondo, sabe que no está construyendo un futuro con nadie. Está sobreviviendo. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir en pareja. Mientras tanto, los días se llenan de pequeños gestos que antes habrían sido impensables. Calcular el gasto. Pensar 2 veces antes de pedir algo. Medir. Él, que pasó media vida pagando mesas completas, ahora bromea con algo que no es broma. Preguntar si alguien puede fiarle un café. Lo dice sonriendo, porque el humor fue siempre su armadura. Pero el mensaje es brutal. No hay efectivo, no hay margen. No hay red. Ese comentario, lanzado casi al pasar en una entrevista, es el símbolo perfecto del cierre del ciclo. El hombre que representó la abundancia popular, el exceso, la risa fácil y el dinero que corre, reducido a la fragilidad de una moneda contada. No es humillante porque alguien lo humille. Es humillante porque él mismo sabe lo que fue. Porque la memoria pesa más cuando el presente es estrecho. A veces habla de homenajes, de reconocimientos, y entonces suelta otra frase que corta. Que si algún día le hacen uno, que pase en la charola, que el aplauso no se come, que las placas no pagan cuentas. No lo dice con rencor, lo dice con lucidez. Esa lucidez que llega cuando ya no queda nada que proteger. Lo más inquietante es su serenidad. No hay rabia, no hay reclamo. Inclán no culpa a la industria, ni a sus colegas, ni al público. Se culpa a sí mismo. Dice que la vida cobra factura, que él gastó antes,
que ahora toca pagar. Esa aceptación no es resignación pasiva. Es el final lógico de un camino que él reconoce haber elegido. Y ahí es donde el ciclo se cierra de verdad. El niño criado entre carpas, el joven que confundió éxito con exceso, el adulto que huyó de la casa dejando dinero en un hueco de la pared, el hombre que no ahorró porque mañana siempre parecía seguro. Todo converge en este punto. Un hombre mayor, trabajando porque no puede detenerse, hablando con humor de su propia precariedad. No hay tragedia explosiva aquí. No hay un último golpe espectacular. Hay algo más cruel: continuidad. La repetición del mismo patrón hasta que el cuerpo ya no acompaña, hasta que la voz tiembla un poco más, hasta que el chiste cuesta más esfuerzo. El ciclo no se rompe, se cumple. Y cuando se cumple, lo único que queda es mirar atrás sin mentirse. Rafael Inclán lo hace, sin maquillaje, sin personaje. Solo un hombre frente a su propio reflejo, entendiendo que el precio no llegó de sorpresa, llegó exactamente cuando tenía que llegar. El final no llega con un aplauso. Llega con una frase dicha en voz baja, casi como una broma, casi como una confesión que nadie quiere escuchar. Rafael Inclán lo entendió tarde, cuando ya no había camerino al que volver ni personaje detrás del cual esconderse. El espectáculo había terminado, pero nadie anunció el cierre del telón. Hoy, cuando se habla de él, no se habla de un retiro digno ni de una despedida celebrada. Se habla de un hombre que sigue trabajando porque no puede permitirse parar. No por ambición, por necesidad. A los más de 80 años, Inclán no aparece en escena como leyenda, sino como superviviente. Alguien que aprendió, demasiado tarde, que la fama no cotiza en el banco y que el aplauso no paga la renta. Las entrevistas de los últimos años tienen un tono distinto. Ya no hay anécdotas desbordadas ni nostalgia glorificada. Hay lucidez. Hay frases que duelen porque no están dramatizadas. No tengo pensión, dice. No ahorré, lo dice sin enojo, como quien acepta una ley física imposible de revertir. Durante décadas, el dinero entró y salió con la misma velocidad. Restaurantes llenos, noches largas, amigos que parecían eternos. Todo eso desapareció sin hacer ruido. El secuestro de 2017 fue el punto de quiebre visible, pero no fue el verdadero final. Fue solo el momento en que la fragilidad dejó de ser privada. Antes de eso, ya había un desgaste silencioso. Producciones menos frecuentes, papeles más pequeños. Una industria que avanzó sin mirar atrás. El actor que alguna vez llenó pantallas, empezó a ser reemplazado por su propio recuerdo. Y entonces llegó la palabra que ningún ídolo quiere pronunciar: miseria. No como indigencia absoluta, sino como estrechez constante. Como vivir calculando. Como depender de un llamado más, de una escena más, de un proyecto más que permita seguir adelante un mes adicional. Inclán habló de pedir fiado un café. La gente rió. Él también. Pero no era un chiste, era una radiografía. No hubo homenaje nacional. No hubo fondo de retiro para actores de su generación. La industria que lo utilizó durante décadas no tenía plan para su vejez. Y él tampoco. Esa combinación fue letal. No hay villanos claros en esta historia. No hay un culpable único. Hay decisiones. Hay una época donde gastar era sinónimo de éxito y ahorrar parecía una traición al presente. Hoy vive lejos del lujo que alguna vez pareció natural. Sin mansiones, sin excesos, sin comitiva. Vive con lo justo. Con dignidad, sí, pero con carencias. Y esa es la parte que incomoda. Porque rompe el mito. Porque obliga a mirar de frente una verdad que nadie quiere asumir. Muchas estrellas terminan solas. No por falta de amor del público, sino por falta de estructura para cuando la luz se apaga. Rafael Inclán no pide lástima. Nunca lo ha hecho. Lo que ofrece, sin proponérselo, es una advertencia.
La de una generación completa de artistas que confundió abundancia con permanencia, que creyó que el mañana siempre estaría garantizado, porque el ayer había sido brillante. El final de su historia no está marcado por una muerte trágica ni por un escándalo final. Está marcado por algo más incómodo: la continuidad. El seguir adelante cuando ya no hay red. El trabajar no por pasión, sino por supervivencia. El aceptar que el éxito no fue suficiente. Quizá ese sea el verdadero cierre del ciclo. No el secuestro, no la caída mediática, sino el momento en que un hombre mira atrás y entiende que la fama fue real, pero el respaldo no, que el brillo existió, pero no dejó cimientos. Rafael Inclán sigue vivo, sigue presente, pero su historia queda como una de las más claras lecciones del espectáculo mexicano. Cuando el show termina, solo queda lo que construiste cuando nadie miraba.